Hola mundo, hoy veremos la Vertex Instruction Line que, como su nombre dice, nos permite dibujar líneas. Y a mi punto de vista la documentación de Line es de las más amigables, puesto que pone ejemplos de lo que sus parámetros hace, como cap, join y close. Dicho esto, pues pasamos a nuestros IDs, donde yo ya tengo una plantilla hecha que, como siempre, simplemente muestra una pantalla negra. ¿Sí? En nuestro archivo .kb vamos a declarar canvas. Para poder dibujar objetos declaramos un color en formato RGB, y en mi caso lo voy a declarar de color blanco para que las líneas contrasten con el fondo negro. A continuación, para dibujar una line, la declaramos con la palabra clave line, y para darle forma utilizamos el parámetro points, que al igual que el triángulo recibe una lista en la que declararemos los puntos de la siguiente forma: x1, x2, luego el siguiente punto lo declaramos x2, y2. ¿Sí? Muy bien, yo voy a declarar 50 en x, 200 en y1, 300 en x2, 250 en y2, 200 en x3, 500 en y3 y por último 100 en x y 500 en y4. Guardamos y esto debería dibujarnos una línea blanca casi asemejando un cuadro. Y aquí está. Los siguientes parámetros que vamos a ver son dash length y dash offset. Dash length nos permite hacer que nuestra línea esté como segmentada, pero dash length funciona en conjunto con dash offset. Si aquí yo declaré que la longitud de los segmentos sea de 10 píxeles, si guardamos y ejecutamos esto no vamos a ver ningún cambio. Perdón. Y es porque no existe una distancia entre los segmentos. Para eso vamos a declarar dash offset, que sería como pues la distancia entre los segmentos. Guardamos y ejecutamos y veremos pues nuestra línea segmentada. Esta línea que ven abajo que no está correctamente segmentada es una especie de error gráfico que a veces tiene Kivy para representar los segmentos. No siempre ocurre, por lo que hay que tener cierto cuidado al crear líneas con estos atributos. El siguiente parámetro es close, que nos permite cerrar pues nuestra línea. Lo declaramos y le ponemos true para que efectivamente cierre pues nuestra línea. Y aquí está, empieza aquí, se sigue y se cierra la línea. Muy bien, dash leg y dash offset solo funcionan si width, o sea el ancho de nuestra línea es igual o igual a 1. Si llega a ser mayor que 1, dash offset y dash length simplemente quedarán inhabilitados y no se mostrarán los cambios. Vamos a continuar. Vamos a declarar una línea nueva donde vamos a ver pues otros parámetros distintos. Points. Para esta línea será igual que la anterior, pero la alejaré en x. 350, 200, 600, 250. Va a estar alejada unos 300 píxeles de la línea anterior. 500, 500, 400, 400. Guardamos y lo ejecutaré para ver que esté correcto. Y sí, está correcto.
Lo siguiente que haré es declarar width, que sería el ancho de nuestra línea. Lo pondré en 10.5. Esto se debe declarar en forma de número flotante, es decir que tiene que llevar punto decimal, puede ser punto 0 o simplemente puedes dejar el punto así, 10 puntos, y así Kivy y Python entienden que esto es un número decimal. Para efectos de este ejemplo lo dejaré en 10.5 y ejecutaré. Aquí está nuestra línea más gruesa. Y el siguiente parámetro que veremos será joint. Joint nos permite darle forma a los bordes, a las esquinas donde se presentan las uniones de nuestra línea. Por ejemplo, aquí el joint está en el parámetro meter, por eso está como cuadrado. Aquí está en round y aquí está en bevel, ¿sí? Aquí yo dejaré comentados los tipos de joint que existe para este ejemplo. Como ven, el joint ya está por defecto en redondeado. Guardo y ejecuto con joint comentado. Y si ven, pues ya las esquinas pues están redondeadas. Por lo que para ver el efecto tengo que declarar algún otro tipo de join. Por ejemplo, meter. Guardo y ejecuto. Y pues ya las uniones de mi línea están como cuadradas. Los tipos de uniones pues ya las vieron en la documentación. Está none, que tiene que ser en formato de string. Está round, para hacer redondeado nuestras esquinas. Bevel, que hace como que nuestras esquinas sean algo como cuadradas, pero no terminan en esquina. Y meter, que es la que acabamos de ver. También existe la opción cap. La opción cap o el parámetro cap nos permite determinar cómo iniciará o terminará nuestra línea. Y cap por defecto está redondeado. El cap sería esta parte y esta otra parte de nuestra línea, el inicio y el final. Al igual que cap, admite parámetros en formato de string, y en nuestra documentación pues los podemos ver. Meet acepta parámetros, por ejemplo none, round o square, ¿sí? Para esto yo pondré el parámetro square. Guardamos y ejecutamos para ver los cambios. Y aquí está. Se pone nuestro inicio y final de la línea cuadrados. Aquí también dejaré comentado los parámetros que admite, como none, rounds, que ya trae por defecto, y square, que es el que acabamos de usar. Joint y cap no funcionan cuando la línea no tiene un ancho mayor a 1. Si la línea es de un ancho de 1, entonces estas simplemente quedarán inhabilitadas. Por lo que si yo decido ponerle joint y cap a esta otra línea, simplemente los cambios no los veremos reflejados. Al igual que dash y length, dash offset y dash length no se muestran en un ancho de línea que sea mayor a 1, como es el caso de esta otra línea.
vamos a continuar con Cap Precision y Join Precision. Join Precision nos permite Cap y Join Precision nos permite darle la cantidad de segmentos que utilizará para hacer la unión con Join, es decir, como el redondeado, y también el redondeado con Cap. Funciona en los demás, pero en cada uno funciona de forma distinta. Y donde mejor se visualiza pues es en el parámetro round. Antes de poner el Cap y Join Precision, vamos a ejecutar para visualizar cómo es que se ven. Se ven aquí perfectamente redondeados, pero al igual que el círculo o el elipse, esta punta y este redondeado en las esquinas está hecho con una cantidad de segmentos. Para definir esta cantidad de segmentos utilizamos pues el parámetro por ejemplo Join Precision y Cap Precision, que nos permite definir pues la cantidad de segmentos utilizados para el borde, la unión redondeada y el inicio redondeado. Para visualizarlo yo declararé 4 y 4. Guardamos y ejecutamos. Y sé que no se alcanza a apreciar por el tamaño, pero si se fijan, aquí está recto en vez de estar perfectamente redondo. Para visualizarlo mejor voy a incrementar pues el ancho de nuestra línea. Guardamos y ejecutamos, y aquí se alcanza a apreciar mejor los cambios que hace Join y Cap Precision, ¿sí? Voy a regresar este valor a 10, guardar, y esto lo dejaré a 3 para que en el ancho de 10 se aprecie mejor lo que hicimos. Al igual que en el anterior ejemplo, podemos poner un parámetro close, true, pero esto anulará cap, el parámetro cap, y será reemplazado pues por el parámetro join. Esto lo dejaría en false. Guardamos y vamos a ver otros parámetros bastante interesantes de la línea. Line nos permite dibujar el contorno de algunas otras figuras. Line no simplemente se puede declarar con points, también se puede declarar con el nombre de unas figuras. Por ejemplo, Circle acepta una tupla en la que declaramos la posición, luego declaramos su radio y luego declaramos el ángulo de inicio y el ángulo en el que termina. Por ejemplo, voy a declarar este círculo en la posición 60-60, con un radio de 40. Guardo, y en este caso no voy a declarar ni el ángulo de inicio ni el ángulo con el que termina. ¿Sí? Esto nos debería dibujar un círculo completo. Aquí me falta una R. Guardamos y volvemos a ejecutar. Circle, y me faltó y me sobra una L. Aquí está nuestro círculo. En el siguiente círculo que declararé, le declararé line voy a declarar un círculo completo, es decir, con su ángulo de inicio y su ángulo final. Para esto lo declaré en la posición 160 en X, 60 en Y, 30 de radio, 30 de ángulo de inicio y 330 de ángulo final.
guardamos y ejecutamos. ¿Sí? Y aquí está nuestra línea. Esta línea también acepta todos estos otros parámetros, ¿sí? Por ejemplo, voy a declararle un ancho de 5 puntos. Esto sería un ancho simplemente de 5. Y aquí está. También podríamos dibujar figuras. Si se fijan, este círculo se parece al círculo que utilizamos para apagar y prender objetos. Vamos a declarar una line para completar el simbolito con points. Y nuestra lista de puntos será 160, que sería como el centro del círculo. Y el siguiente punto seguirá siendo 160 en X, pero terminará en 90. Esto nos va a dibujar una línea pues como en medio de nuestro círculo. Y un ancho pues igual que el del círculo, 5 puntos. Que sería declarar un número, la forma corta de declarar un número flotante. Guardamos y ejecutamos y pues aquí está un símbolo dibujado con líneas de apagado y encendido. Esto de las líneas se puede utilizar de forma muy creativa, porque en lo personal en los videojuegos sirve mucho para hacer pues las barras de vida, ¿sí? Puedes hacer una barra de vida redonda y ir cambiándole el parámetro de ángulo final para que se vaya cortando o para que vaya creciendo dependiendo de la vida de nuestro personaje. Vamos a continuar con los ejemplos. Y el siguiente parámetro sería elipse. Que se declara igual en formato de tupla. Todos estos parámetros que hacen referencia a figuras se declaran en tupla. Y al igual que en los ejemplos anteriores de elipse, se declara primero la posición como si fuera un rectángulo, coma, su tamaño 80 por 120. Guardamos, y al igual que el círculo, sus otros dos parámetros son inicio de ángulo y fin de ángulo, angle start y angle end. Guardamos y ejecutamos y pues aquí está nuestro círculo o nuestro elipse. Vamos a ponerle un ángulo de inicio, por ejemplo a 60, y que termine en 300. También voy a corregir su posición, en vez de 100 lo voy a dejar a 10 para que se ponga en una posición más baja. Y aquí está, forma como una letra U. También podemos dibujar pues rectángulos, aunque las figuras cuadradas no suelen ser muy interesantes en Line, pero algunas veces pueden ser útiles. Entonces declaramos rectangle, una tupla, y pues al igual que el elipse y el rectángulo normal, posición en X, posición en Y luego su tamaño 100 por 100. Guardamos y ejecutamos y aquí está pues nuestro rectángulo. El otro parámetro es más interesante, es la línea Bezier, line, los puntos, y les explicaré pues qué es una Bezier. La Bezier line o la curva Bezier es una curva que se hace basándose en una serie de puntos
Y esta curva intenta representar aquellos puntos de la mejor forma posible, siendo siempre de forma curva o tratando de ser curva. Aquí tenemos unos ejemplos del buscador de imágenes de Google. Y pues una Bezier, una curva Bezier se declara con la palabra clave Bezier y pues es como una especie de lista de puntos, ¿sí? En forma de tupla. Vamos a declarar, por ejemplo, 420 en X, 10 en Y. Para el siguiente punto, 500 en X, 110 en Y, 600 en X para el tercer punto, 10 en Y. Y el cuarto punto lo declararé 700 en X y 110 en Y. Guardamos y esto nos va a dibujar, al contrario de la primera línea que declaramos, una línea pues redondeada, intentando cumplir los parámetros que le pusimos, o intentando ser lo más parecido a las líneas que le declaramos. También la curva Bezier tiene el parámetro Precision. Voy a declarar una nueva curva Bezier, pero un poco más arriba de esta, y le voy a agregar el parámetro Bezier Precision. Bezier Precision, como los anteriores parámetros de Join Precision y Cap Precision, limitan la cantidad de segmentos utilizadas para dibujar la curva Bezier, por lo que si bajamos la cantidad de segmentos, pues la curva intentará seguir siendo una curva, pero se verá más como cuadrada porque tiene menos segmentos. Por defecto, Bezier trabaja a 180 segmentos, por lo que si hacemos una curva Bezier con demasiados puntos, alcanzaremos a ver que se va haciendo menos precisa, se vuelve menos redondeada, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a declarar la segunda curva, que estará a una altura mayor, a unos 20 píxeles de la anterior curva. 500 por 130, 600,30 y 700,130. Y vamos a declarar Bezier Precision. Y por ejemplo, una precisión de 10 segmentos. Con 10 segmentos se debería alcanzar a apreciar este efecto. Como ven, aquí dibuja un segmento y luego aquí se ve enseguida la continuación del siguiente. Sí, le quitaré más segmentos para que se alcance a apreciar aún más. Esta vez la dejaré a 5 segmentos. Guardamos y ejecutamos y pues se alcanza a ver mejor que la línea pues está un poco más cuadrada. Estos serían todos los parámetros de line, y como ven pues pueden combinarlos, pueden hacer que la curva Bezier sea más gruesa con width, pueden agregarle un join, pueden hacer lo que su creatividad les dicte. Muchas gracias por ver este video. Si te pareció útil, dale like y comparte. Recuerda que en la descripción dejo el enlace a mi Play Store para que juegues los videojuegos que programo. También tienes un enlace a mi GitHub para que descargues los scripts que ves en estos videos. Y un enlace a la comunidad Amino de este canal para que puedas hacer preguntas y o aportar algo de tu conocimiento. Y si quieres apoyarme, entra a mi Patreon. En él encontrarás contenido extra como código experimental, los proyectos en los que trabajo, fondos de pantalla para tu tostadora o tu celular y otras recompensas más. Gracias y hasta luego.